psicóloga. Hoy en el segundo programa de Psicoaprendiendo con María Ángeles vamos a hablaros de la dentofobia, que es una fobia específica bastante común, que es un miedo persistente y recurrente de ir al dentista. El miedo que provoca el ir al dentista es irracional y también muy persistente a lo largo del tiempo. Crea una ansiedad anticipatoria solo por el hecho de la idea de ir al dentista. Aparte, crea unas conductas de evitación, es decir, al final intentamos no ir al dentista para evitar esa ansiedad. Eso va a crear muchos problemas en la salud dental, obviamente. Por ejemplo, va a crear problemas para digerir, para masticar, incluso va a afectar a nuestra autoestima, puesto que una sonrisa sana muchas veces a la hora de dar un discurso nos va a crear problemas el saber que nuestros dientes no están sanos. Como os digo, es una fobia específica bastante común. ¿Qué síntomas tienen? Existe sequedad, palpitaciones, taquicardia, muchísima ansiedad y estrés, falta de control, porque claro, no somos capaces de controlar esa ansiedad o ese estrés en el hecho de ir al dentista. Está muy relacionada con otras fobias, como por ejemplo la fobia a las inyecciones o a las agujas. Muchas personas piensan que ese miedo no es irracional, porque todo el mundo ha tenido una experiencia negativa a la hora de ir al dentista. Es obvio que utilizan unos instrumentos, unos aparatos que son dolorosos, y más en las encías, que son bastante sensibles al dolor. Pero sí que es cierto que esta experiencia, pues haya sido o no traumática, es irracional en tanto y cuanto el funcionamiento de la persona se va a ver trastocado, como os he comentado antes, por el tema de la salud dental. Entonces, por mucha experiencia negativa que hayamos tenido anteriormente, hay que habituarse y hay que intentar ir al dentista para estar, obviamente, sanos. Os voy a hablar de cómo se puede tratar este tipo de fobias. Sí que es cierto que es beneficioso que la clínica dental tome parte de ello. ¿Por qué? Porque hay que crear un ambiente que sea seguro, que no sea hostil, que sea cómodo. Por ejemplo, en la sala de espera siempre veis revistas, pero también puede haber juguetes o algún tipo de libro infantil para que los niños en concreto se sientan más cómodos y más seguros a la hora de ir. Aparte, sí que es cierto que el trato, la comunicación no verbal, incluso del dentista, favorece mucho, ¿no? El ser amable, el ser cordial, incita mucho a esa confianza que muchas veces necesitamos con el dentista. Obviamente, para evitar la conducta de evitación que se tiene de no ir al dentista, sería bueno que hiciéramos una exposición graduada. Me explico. Cuando tú tienes una ansiedad con la simple idea de no ir al dentista, tienes esa ansiedad justo antes de ir a la consulta dental. En la puerta esa ansiedad irá en aumento. Cuando estemos en sala la ansiedad será bastante grande, pero ya cuando nos encontremos en el sillón enfrente del dentista sentiremos una ansiedad muy inmensa. Entonces hay que hacer una exposición poco a poco. ¿Para qué? Para ir familiarizándonos. El primer día puede ser simplemente una consulta abierta de qué nos van a hacer en las encías o en los dientes. La segunda consulta incluso nos pueden explicar qué tipo de instrumentos utilizan, cómo es su profesión, ¿no? Y la tercera ya podría ser una consulta y un tipo de programa que lleve el médico. Es decir, no queremos que vaya de golpe y porrazo, ¿no? Queremos que vaya poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que haya una habituación de esa ansiedad, de tal manera que vaya desapareciendo poco a poco. Es una manera de evitar esa conducta que tenemos de no ir al dentista. Y bueno, para ello vamos a ir ahora a una clínica dental, de aquí de Malpartida. Vamos a hablar con el dentista y nos va a contar si ha habido algún caso de fobias, en este caso, y acompáñennos. Estamos en la clínica dental Malpartida con Javier, que es el gerente e higienista de esta clínica. Nos va a contar si ha sufrido algún caso de dentofobia o algún tipo de miedo por ir al dentista. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Crees que la gente tiene mucho miedo o siente muchos nervios a la hora de ir al dentista? Sí, la verdad es que sí. Hay muchos prejuicios a la hora de ir al dentista, pues bueno, por miedo infundado, sobre todo por miedo a lo desconocido y al dolor. La gente tiene más miedo al dolor que le pueda causar el propio dentista que no con el que viene. Sí, es cierto que muchas veces, aunque no tengas experiencia, ya crees que va a ser un dolor inmenso y que va a ser muy doloroso. ¿La tecnología tú crees que ha cambiado con respecto a antiguamente ahora? Ha evolucionado muchísimo, sobre todo en los últimos 10-15 años, lo que es tecnología instrumental de clínica ha evolucionado una barbaridad.
Sobre todo, pues, el tema de, a la hora de explicar un problema, un diagnóstico a un cliente, hay muchos avances para, bueno, para poder reflejárselo gráficamente y explicárselo in situ, en un tiempo real, en la clínica. Y si en el caso que venga alguien con nervios o con miedo, ¿qué podríais hacer vosotros para que esa persona esté más tranquila? Bueno, principalmente transmitirle confianza y tranquilidad. Explicarle el dolor que tiene, cómo la causa del dolor, las alternativas a ese diagnóstico, los tiempos de trabajo, o sea, explicarle todo para que él se sienta más confiado en nosotros y que sepa que estamos en las manos. ¿Nos enseñas un poquito aquel instrumento que tienes ahí? Mira, esta es una cámara intraoral. La función básica es hacer una fotografía en la boca, de tal forma que se refleja en la pantalla, así poder explicarle in situ y en el tiempo real la molestia que le causa el dolor. Supongo que la gente se sentirá más tranquila, más confiada cuando ven que es un aparatito y que no se le mete en un sitio ahí cerrado, ¿no? Mucho más cercano, mucho más humano, digamos, y ve gráficamente qué es lo que le sucede. Entonces, bueno, si le podemos explicar todo, alternativas a ese tratamiento, y él se queda más tranquilo, porque sabe, ve lo que hay, ve lo que le sucede. Sí, eso es muy importante. ¿Qué consejo le dirías tú a la gente para que perdieran esos miedos, para que se acercasen y te conociesen? ¿Qué les dirías? Bueno, básicamente una higiene bucodental diaria y luego lo que sí es importante, una revisión médica al odontólogo una vez al año. De tal forma que si una persona tiene una dolencia mínima, ahí las revisiones, bueno, se puede atajar de forma rápida. Se puede testar antes. Exactamente. La gente que tiene miedo al dentista intenta retrasar a esa visita lo máximo posible. Lo evita. Un punto que el umbral del dolor es insoportable y no les queda otra cosa que venir aquí. Entonces ya el daño es mayor y más complicado de tratar. Sí. La siguiente pregunta que te voy a hacer es, los niños supongo que tendrán más miedo. ¿Tenéis muchos pacientes que vengan aquí? ¿Los niños? ¿Tenéis muchos pacientes niños que vengan? Vienen bastantes niños a la consulta y vienen con bastante miedo, básicamente porque por un trauma que hayan sufrido anteriormente o por el miedo que le hayan inculcado sus padres por un trauma que hayan tenido ellos en la infancia. Se le intenta dar una solución aquí en la clínica mediante una sedación consciente que suele ser con óxido nitroso y si es bueno que el niño no se tranquiliza o tiene un ataque de ansiedad bastante fuerte, ya le remitimos a un odontopediatra especializado en estos casos. Bueno, darle las gracias a Javier, muchas gracias por habernos atendido aquí en tu clínica, por tu aportación. Vosotros ya sabéis, tenemos una cita próxima en Psicoaprendiendo con María Ángeles. Hasta pronto. Were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh